Hola Camilo, hoy es 24 de noviembre de 2018, estamos en el Parque Explora en Medellín, más específicamente en el Exploratorio. ¿Nos contás quién sos? Nada, soy Camilo, actualmente soy el coordinador de este espacio de experimentación y creación de Parque Explora. Es un lugar de puertas abiertas para que la comunidad, los artistas, la gente del común se acerque al hacer, ¿no es cierto? Es, digamos que es una apuesta del parque también por crear un lugar, ¿no es cierto?, donde efectivamente la gente pueda, pues, que realizar sus proyectos, sus ideas, más cuando digamos que tenemos una carga muy grande, y es esto de denominarlo la ciudad más innovadora, ¿no? Y le pone una carga, digamos, a la gente de ese hacer, de ese emprendedor, proponga cosas, pero a veces la ciudad no te da espacios para eso. Entonces, ¿cómo, digamos, el exploratorio nace un poco en respuesta a eso? Es como, está la universidad, están los pequeños colectivos, pero no hay un lugar, taller, donde la gente pueda decir: es que yo quiero hacer un emprendimiento con maderas y voy a ir a trabajar en las maderas. Y digamos que ese es un poco el espacio. Pero esto que nos contás de alguna manera es como muy abierto y muy abstracto, que es parte del proyecto. Pero danos un par de ejemplos de cuando estás diciendo se puede hacer esto o aquello, ¿qué hacen? Ve, tenemos N cantidad de proyectos, ¿no es cierto? Uno digamos, de los que más me gusta, por ejemplo, que puede ejemplificar esto, fue un proyecto de una artista, Ingrid Cuestas, que vino a desarrollar a partir de material reciclado una cocina itinerante para los barrios populares, digamos. Y todo se construyó acá, todo desde ceros, pero también había toda una metodología de recolección de alimentos en las plazas de mercado. Entonces, esto fue un proyecto que duró 3 semanas, que termina haciendo un banquete abierto, con una comida a 0 pesos, ¿no?, para X personas. Y después esto se entregó a la comunidad y generó todo un proceso, digamos, de acción colectiva a partir de la cocina. Ahí hay una cosa, digamos, que me parece importante, y es cómo volver estas acciones comunes, volver los ejemplos de lo que significaría un laboratorio o un proceso de experimentación. Aunque nos han puesto el tema a veces de la experimentación, la creación, en una parte muy alta, y pareciera que no es común. Y cuando le preguntamos a la gente si estuvo en un laboratorio, si alguna vez ha estado en un espacio de innovación y creación, como te lo han puesto tan arriba, la respuesta va a ser no. Pero se nos olvida que tenemos cocina en la casa, y que ese es el primer laboratorio de experimentación y creación y de acercamiento a otras tecnologías. Entonces, eso es un poco lo que intentamos hacer acá: bajar el discurso del lab, del design thinking, del innovador, emprendimiento, y ponerlo en un lugar común. Y esto es, digamos, ha sido un reto interesante, porque es decirle a la gente: usted lo puede hacer, que es una cosa que nos han negado, ¿no? Digamos, esta idea del consumo te ha negado la posibilidad de yo soy capaz de, o yo puedo crearlo, ¿no es cierto? Además, con el miedo de, además voy a fallar. Y acá, digamos que hemos intentado empezar a decirle a la gente: usted sí puede. Eh, Eliminar un poco el intervencionismo, ¿no es cierto?, para generar como procesos de creación colectiva y de pares. Eh, Otro, digamos, que es más, digamos, de más largo plazo, y que no es un proyecto de una cosa, sería la Semana de la Escucha, que es un proyecto que arranca siendo un día, ¿no es cierto?, de un concierto, y empezamos a sumar a los colectivos de arte sonoro, a los que están investigando, y a gente con intereses sobre el sonido. Y ya no es el festival del parque, es el festival de la ciudad, que reúne a varios museos, a varios lugares, y nos lanzamos a hacer una propuesta común. Esto termina siendo también un proyecto de experimentación y creación, donde todo empieza a ser colectivo, ¿no? El financiamiento, los espacios, los artistas. Y esto digamos que termina siendo muy interesante, y digamos que lo hablo mucho pues cuando tenemos reuniones acá, es
cómo empezar a pensar, así como estamos repensando el lab, cómo empezar a repensar las instituciones y cómo este laboratorio se vuelve una posibilidad, un ejemplo de lo que, digamos, en mi cabeza se llamaría las instituciones del procomún, donde todos empiezan a aportar y todos esos los aportes son igual de válidos, desde la idea hasta el espacio, y la comunidad ya no es una persona a la que yo voy a entregarle, sino que se vuelve una persona activa, ¿no es cierto?, dentro del proceso mismo. Entonces eso es un poco lo que pasa aquí en Exploratorio, ¿no? Es un lugar que, si bien tenemos una serie de actividades para acercar a la gente al hacer, también lo que tenemos son metodologías para que ellos sean los que propongan y no que siempre estén diciéndonos ¿y cuál es la clase de hoy? Y es que a mí la gente me dice ¿qué hay hoy? Yo no, yo tengo una reunión y tengo que mandar 200 correos y estoy organizando esto, dime qué hacemos. Entonces ahí cambia un poco el modelo sí, de yo doy a venga y construimos. Entonces, te pregunto brevemente, ¿cómo llegas a esto? O sea, ¿qué hacías antes de esto? Bueno, la historia es larga, ¿no? También, pero fue, pues creo que es desde la universidad, ¿no? Cuando nos juntamos con Gabriel Vanegas y un poco de gente en la universidad y nos pensamos o empezamos a construir una revista, digamos, y esta revista fue fue un laboratorio editorial y de investigación que era el Newton, ¿no? Y nos puso, estando en diseño industrial, a repensar otras maneras de lo que en diseño nos estaban diciendo, mucho más acercado a pensamiento complejo, a procesos experimentales. Y esto claramente nos pone, uno, a crear esta revista, pero también en unos escenarios bastante interesantes como el mismo Festival de la Imagen, donde ya no era un producto, sino que había todo un proceso de experimentación y creación, bla, bla, bla. Y esto, digamos que digamos, el Newton es mi primer lab, ¿no? Como esa idea de laboratorio de experimentación y creación. Todo esto empieza, bueno, a meterme en la idea de cómo crear otras cosas, sale el proyecto de cartografías sonoras, pero después de eso, digamos que hubo también un corte bastante importante, que fue hacer parte del equipo de Lab sur Lab. Y Lab sur Lab, digamos que nos pone a pensar los laboratorios sur, porque esa es la otra, ¿no? Siempre hemos tenido la idea de que el laboratorio es igual a Media Lab Prado. Siempre nos han dicho que la idea del lab nació en MIT y que esa es la que deberíamos asumir, pero que era pensar un laboratorio sur. Y digamos que Lab sur Lab pone esa pregunta sobre la mesa cuando diseñamos Lab sur Lab Quito, que estaba en boga todo esto del 15M y del Procomún, ¿no? Y el Commons, y decíamos, pero es que acá tenemos Minga, ¿cierto? Acá siempre hubo Minga. Y es como pensarse el laboratorio sur. Y todo eso, digamos, que genera una base conceptual y como de visión que termina, digamos, por azar termino llegando a Parque Explora y encuentro también como en un equipo enorme y en una institución también con mucho ánimo de repensar el museo, de repensar las lógicas del visitante, de la experiencia y bueno, decidimos entre todos armar esto, ¿no? Y no armar el laboratorio clásico que tal vez Medellín estaba pidiendo, sino darnos la pela de crear el exploratorio y tratar un poco de dar otro tipo de identidad al laboratorio sur. Porque aunque tengamos cosas muy parecidas a otros laboratorios, pues no estamos en Silicon Valley. Estamos en Medellín, Colombia, en el norte de la ciudad, ¿cierto? Y esto significa pensarse unos territorios, unas comunidades, unos resultados y eso es, ¿no? O sea, como no... bueno, y aquí llevamos ya 2 años dándonos la pela. Muchas gracias, Camilo Cantor, en Medellín, entonces, Colombia, 24 de noviembre del 2018. Gracias.